que pone a los pastores. Y que no se malinterprete, ser pastor no es una decisión, sino una elección. Si tú tienes un llamamiento de parte de Dios, cualquiera que está en esta mañana y tiene y reúne los requisitos que pide, según vimos ya 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, dicen que deseo obispado buena cosa desea, pero se requiere que el obispo sea marido de una sola mujer, reprensible, etcétera, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los requisitos para el que verdaderamente es obispado. Para quien es un obispado, yo creo firmemente, como ya lo dijimos, es un don de Dios que da a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo. Y podemos decir que así como los padres nos eligen, tampoco nosotros elegimos al pastor. ¿Quién elige a quién? Es una pregunta. En un rebaño de ovejas, el pastor forma su hato y las ovejas simplemente le siguen. No son las ovejas las que cogen a su pastor, sino es el pastor el que cría y forma el rebaño. Así como hay padres buenos y malos, de igual manera hay pastores buenos y malos. Pero a los unos como a los otros, los juzgará Dios. Desgraciadamente, hermanos, aquí en América Latina, lo hemos dicho, tenemos una total ignorancia y una total sentido, significado de lo que es la tarea del pastor. Aquí se por ejemplo, un pastor en Estados Unidos, hermanos, es totalmente diferente aquí en toda Latinoamérica, desde aquí de México hacia abajo. En Estados Unidos un pastor es inclusive tiene autoridad a nivel estatal para casar. En Estados Unidos aquí un pastor no casa a nadie, sobre eso se encarga el gobierno, el registro civil. El pastor allá es bien visto, es bien visto por la sociedad, tiene un lugar preponderante dentro de la misma sociedad, es bien pagado, es bien remunerado, porque hay una visión diferente de lo que significa ser un pastor, a diferencia de acá. Aquí yo he escuchado y lo he vivido en carne propia, y he sabido de casos de hermanos que sus suegras, por ejemplo, o gente que habla del pastor como si fuera, si ese pastor nada más ¿qué trabajo tiene el pastor? Nada más pararse ahí frente. Y tenemos un mal conocimiento, una mala interpretación de lo que verdaderamente es el significado de ser un pastor. Por eso, repito, hablando y orando, pues yo creo que Dios, si queremos empezar este 2016 como iglesia, necesitamos poner bien a base y educar a la grey para que entendamos perfectamente cuál es el rol, tanto mío como el de ustedes, para que juntos, ¿verdad?, seamos, como dice Efesios 4, seamos edificados y crezcamos en el amor. Bueno, seguimos entonces. Ya vimos, pues, Dios es el que pone a los pastores. Eso lo vemos, ya lo vimos en Hechos 20:28, donde el apóstol Pablo pide, ¿verdad? Si gustan, vayan conmigo nuevamente para que lo vayamos. Hechos 20:28, nuevamente. Dice la Biblia: dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bueno, y 1 Tesalonicenses 2:4, 1 Tesalonicenses 2:4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bueno, estos puntos, hermano, investigando, híjole, podemos hacer un ¿cómo se llama? Un mensaje, una conferencia, de estos puntos, de cada uno de los puntos, pero obviamente no es el propósito ahondar mucho en estos puntos. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Y entendemos que Dios es el que pone a los pastores, así como Él pone a los reyes, según Daniel, Él pone y quita a los reyes, también Él pone y quita a los pastores. ¿Bien? En este sentido, de que Dios es el que pone a los pastores, vamos a ver tres cosas. La primera, que cuando me sujeto al pastor, y así vimos en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando yo me sujeto al pastor, estoy sujetándome ¿a quién? Al Señor. Ejemplo, el pueblo que se sujeta al gobierno. En Romanos capítulo 13, vean conmigo, Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la Biblia: dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando yo me sujeto al pastor, estoy sujetándome ¿a quién? Al Señor. Así también como la esposa que se sujeta a su marido. Efesios capítulo 5, dice la Biblia, versículo 22, dice: las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y así también como los hijos se sujetan a sus papás. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el orden, que esto no lo establece el pastor, esto lo establece Dios. Repito, cuando me sujeto al pastor, estoy sujetándome al Señor, así como el pueblo se sujeta al gobierno, como la esposa se sujeta al marido, como los hijos se sujetan a sus papás. Así también en la iglesia podemos decir, según vimos Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios pone orden en el Estado, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Los pastores están sobre nosotros en el Señor. Sujetarme al pastor es sujetarme también al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando hay una situación abusiva o no bíblica, una persona debe mantenerse en el espíritu correcto, con la actitud correcta hacia la autoridad pastoral. Y si uno sale de la iglesia, debe encontrar otra iglesia donde debe sujetarse bajo la autoridad dada por Dios. A ver, ciertamente lo dije al principio, hay buenos pastores, hay buenos malos pastores, hay buenos padres, hay buenos padres, hay malos gobiernos, hay buenos gobiernos, hay malos hijos, hay buenos hijos, pero todo el orden que Dios ha dado es para nuestro provecho, nuestra edificación, nuestro crecimiento. Entonces, por eso repito, si el gobierno, y lo hemos dicho aquí, cuánto hemos desollado al pobre presidente Enrique Peña Nieto, a Arturo Núñez Jiménez, a Bertruy, diciendo, ¿verdad?, que somos ratas, que no esto y el otro, y no hemos llenado la boca maldiciendo, cuando entendemos, y lo dice claramente la Biblia,
El mandamiento es que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que resiste la autoridad, dice la Biblia, acarrea condenación para sí mismo. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente con respecto al gobierno por la autoridad dada por Dios? Sujetarnos. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2 que oremos por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes, para que vivamos en quietud, en paz, en toda piedad y con toda honestidad. Entonces, ¿cuál tú, aunque sepa y aunque a la luz pública y aunque el Señor esté viajando por todo el mundo y comprándose casa de más de 60, 80 millones de pesos, mi actitud ante Él es de orar por Él, de sujetarme a mi autoridad? Lo mismo pasa en el hogar. Oye, que mi papá es malo, es irresponsable, me maltrata, nos insulta. ¿Cuál debe ser la posición de los hijos? Sujetarse a su padre, porque esto es justo, dice la Biblia en Efesios 6, 1 y 2. Esto es justo. A muchos ya obviamente nos parece, ¿qué cosa? Injusto, pero esto tiene razón de ser, porque si tú le dejas la justicia a Dios, Dios es el que va a orar. Pero cuando tú entras y quieres hacer justicia por tu propia cuenta, maldiciendo, hablando mal, despotricando, etcétera, etcétera, lo único que está haciendo es que tú estás tomando la justicia en tu propia mano. ¿Tiene mucho frío? Papá, entonces sube la mesa. ¿Ven? Entonces, lo mismo sucede con los esposos. Que tu esposo es un irresponsable. Bueno, hay situaciones, ¿no? Aquí estoy hablando solamente de la actitud que debemos tomar, porque insisto, como ya lo dijimos, que Dios es el que pone orden. Él es el que ha establecido, no son los hombres, no es la sociedad, no es el gobierno, es Dios el que ha puesto orden tanto en el gobierno, en la familia, en el matrimonio, como en la iglesia. Y entonces todos nosotros debemos, repito, sujetarnos. Insisto, claro, hay situaciones muy específicas para cada situación, y como dijimos al final, del gobierno no tenemos opción, ¿no? Al menos que te quieras ir a otro lado a vivir. Si no estás de acuerdo con la política de este gobierno, bueno, pues vete a Argentina, Chile o donde tú quieras vivir. Pero si estás aquí en México y decides quedarte, tienes que sujetarte a tu autoridad, tanto en todos los tres niveles, municipal, estatal y federal. Lo mismo en el matrimonio. La mujer, dice la Biblia claramente, sujetaos a vuestros maridos. Y en este sentido, ¿verdad? Dice, y hay mucho, repito, no vamos a hacer un estudio de cada particularidad, pero la Biblia es clara. Si el marido o la mujer, si su marido es incrédulo y consciente de vivir con ella, no se separa. Pero si le hace la vida imposible al marido, entonces dice la Biblia, sepárese porque a paz no llamó Dios. Cuando es el esposo, en este caso, no es creyente. Y le dice, 1 Pedro 3, dice la Biblia, que tu mujer no le predique la palabra, sino que con tu propio testimonio, sin conducta, ganarás a tu esposo, que es injusto. ¿No? Bueno, en el caso de que si vos sos cristiano y tu esposo es de lo que, ¿verdad?, todavía no he entendido, que tú no eres ni su esclava ni su sirvienta, ¿sí? Entonces, bueno, tú pónselo en la mano de Dios, y que sea Dios, si los dos son creyentes, y deja todo, que Dios sea. ¿Tú qué tienes que hacer? Sujetarte. Oye, pero que me maltrata psicológicamente y a lo mejor hasta físicamente, no lo sé, es un irresponsable. Tú ora al Señor. Ora al Señor, que es el único que puede cambiar a tu esposo, pero no intentes hacerlo tú. Pero ¿cuál es lo que a ti te manda Dios? Como mujer, sujétate. Y como iglesia, ya lo vimos, lo dice la Biblia, también, ¿verdad? Obedezcan a vuestros pastores y sujétense. Ahora, si es cierto, si no están de acuerdo, y eso lo hemos dicho, por lo que el pastor, porque efectivamente, en el caso como yo muchas veces he dicho a mis hijos, el día que ustedes hijos no quieran acatarse a las reglas, a las normas, a las leyes, y hasta a las, ¿cómo se llaman? Las reglas, básicamente, de esta casa, mira, no vamos a discutir. Yo creo que estamos grandecitos, la puerta está bien ancha, y el día que tú no quieras acatarte, adelante. No discutimos ni nada. Pero eso sí, una vez que tú pones un paso allá afuera, yo soy libre de la sangre de tu sangre. Tú eres responsable de ahí en adelante.
Porque te estás saliendo ¿de dónde? Del orden que Dios estableció. No por mí, por ti. Entonces, yo así se lo tengo dicho a Fernandito y a Miguelito. Y le digo, no vamos a discutir. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que va a dar cuenta de mi familia en aquel día? Soy yo. Yo me voy a dar cuenta de lo que hice con mi esposa, con mis hijos. Yo no puedo ir en contra de ellos, porque yo creo que tienen edad. Lo mismo, y eso aplicado a la iglesia, lo mismo. Yo efectivamente trato en lo personal, como yo entiendo perfectamente la responsabilidad que tengo encima como pastor, el día que decidí constituirme en pastor, y sé que todo lo que implicaba, y créanmelo, se los digo con todo mi corazón, que es una responsabilidad diaria el estar orando por ustedes, el estar preparándome, estudiando, escudriñando, precisamente para tratar de cumplir cabalmente con la tarea que Dios me ha asignado a mí. ¿Cuál es la función de ustedes? Bueno, sujetarse. Y como lo mismo le digo, creo que ha sido, el día que ustedes no estén de acuerdo, bueno, ya acuérdense que la murmuración no es buena, y esto sucedía en las iglesias. Pablo tenía de tiempo en tiempo que, a ver, eso que andan causando división, hablando, y se han dicho ustedes, bueno, nos sentamos, hablamos, ¿verdad? Y tratamos de debatir, pero al final de cuentas, ¿cuál debe ser la actitud correcta de uno? Bueno, como iglesia, sujetarse a otro pastor. Porque si leyeron, dice, porque ellos velan por sus almas y ellos darán cuenta de ustedes. No saben el paquetote que nosotros cargamos en nuestros ojos, el compromiso y el paquetito que tenemos delante de Dios. Entonces, ese, repito, es el orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia. B, hablando desde el mismo punto de que Dios ha puesto a los pastores, cada iglesia debe tener su propio pastor. Bueno, esto es lo que enseña la Biblia en Tito 1.5. En Tito 1.5 están en Hechos, ¿verdad? 14:23 entonces. No, yo sé Tito, vamos a Tito. Pensé que estaban en Hechos. Vamos a Tito. En segundo lugar, en este sentido, cada iglesia debe tener su propio pastor. Tito 1.5 dice la Biblia: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta es la encomienda de Pablo a Tito, a Timoteo, y también en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, vemos Hechos 14:23. ¿Sí? Que cada iglesia debería tener su propio pastor. Dice 14:23 de Hechos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces Dios es el que pone al pastor y debemos sujetarnos al mismo, y que cada iglesia debe tener su propio pastor. Y como tercera cosa, dentro de este punto, Dios pone al pastor como encargado y responsable. El diácono y otros líderes y personas fieles son para ayudar y asistir, no para gobernar. Cuando se nombraron a los diáconos, cuando la gente empezó a murmurar que eran desatendidas las casas, entonces todos los apóstoles se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eligieron diáconos. ¿Para qué? Para que ellos se encargaran de limpiar la mesa, del trabajo, ¿verdad? Y ellos se dedicaran solamente a predicar la palabra. Pero esto no significa, esta autoridad, repito, no significa que también ellos están para ayudar y asistir, no para controlar ni gobernar. El cuarto punto, hablando de la función del pastor, es que su responsabilidad primordial es el estudio de la palabra de Dios y de la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, 4. Bueno, este es el ejemplo que damos hace un momento. Ahí está cuando leen y ahí está la función de los pastores, en este caso de los apóstoles. Dice el capítulo
6, versículo 4. Y nosotros, y si usted lee en el subtítulo, es donde escogieron a los diáconos. Vamos a leer el versículo 2, por favor, o desde el 1 si ustedes gustan para leer el contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la función del pastor? Según la Biblia, su responsabilidad primordial es el estudio de la palabra y la oración. 1 Timoteo 4, del 17 al 19. ¿No existe? Sí, ¿verdad? No, dice 1 Timoteo 4, 17, no existe, no es aquí. Bueno. Solo que está 3 y... ¿No mata 16? Lugar de 3, 16. Sí. Sí, ¿verdad? Porque no hay uno que tenga 17, todo 16 también, el 3. Alguno tiene 10, hasta 20. Pero... Bueno, vamos a ver el versículo 13. Acuérdense que la